En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente hace uso de la palabra la diputada Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Quiero empezar mis palabras dándole un agradecimiento especial a la ex ministra del CERNAM, ex ministra de Justicia, ex senadora y militante de la democracia cristiana, Soledad Alvear, y a todas las organizaciones que hoy día nos acompañan, que han dado una lucha incansable por proteger la vida y la dignidad humana del que está por nacer. En este momento crucial en que debatimos el proyecto de aborto, es fundamental definir el tipo de sociedad que queremos construir, a quienes protegemos y a quienes no. Señor presidente, quiero decir que la dignidad de todo ser humano es la base sobre la cual se debe construir toda sociedad, incluida la nuestra. Pretender desconocer esa premisa fundamental es atentar contra la humanidad misma. Y es que lo que tenemos en común todos, cualquiera sea nuestra posición política, nuestra creencia o religión, es justamente la dignidad humana. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce esto, que es tan fundamental al señalar que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Lamentablemente, el proyecto de aborto que se nos presenta hoy para su discusión vulnera gravemente la dignidad de dos seres humanos, el que está por nacer y la mujer embarazada, ambas víctimas sin duda. Y digo esto, presidente, porque el trato que se le da al grave problema del embarazo vulnerable es absolutamente superficial. La completa desprotección por parte del Estado y profundizada por el Ministerio de la Mujer a una mujer embarazada, producto de una violación, a una madre niña de 12 años, a una mujer abandonada por su familia o su pareja, o a una mujer cuyo hijo tiene pocas posibilidades de vivir, es total. Este proyecto hace caso omiso al nulo resguardo de la sociedad, a la realidad tan dramática para una mujer como lo es un embarazo vulnerable, lo que revela una discriminación estructural hacia esa maternidad. Y es que puede resultar de toda lógica que una mujer cuya libertad y voluntad se encuentra íntegramente condicionada a su vulnerabilidad, pretenda deshacerse de aquello que la sociedad y este proyecto de ley le muestra como un estorbo. Por eso es que, según la evidencia científica disponible, 9 de cada 10 mujeres que abortan lo hacen no porque libremente deciden, como algunos creen y vociferan, sino que lo hacen principalmente por coacción, violencia, abandono o la precaria situación en que se encuentran, es decir, una libertad absolutamente mermada. Así entonces, los defensores de la libertad que apoyan este proyecto, más bien son los escuderos de la impunidad de la violencia, coacción y desamparo en que se encuentra la mujer. El aborto tiene también otra víctima, su hijo. Y es que los partidarios del aborto desconocen por completo que dentro del vientre materno existe una realidad única, irrepetible, bella en sí misma y con la dignidad idéntica a la que cualquier otro humano tiene. A veces nos olvidamos que todos estuvimos en algún momento dependiendo íntegramente de nuestras madres y que por gracia tuvieron siempre la convicción de tenernos, porque el Estado hasta la fecha ha brillado por su ausencia en la protección. Nadie razonablemente puede afirmar que el Estado apoya firmemente a las madres con embarazos vulnerables. El problema es que este proyecto de ley viene a profundizar aún más el grave desamparo en que se encuentra la mujer embarazada y su hijo por nacer, dando alternativas de muerte y no
de vida. Y esto se hace a través de engaño, de discriminaciones y de tergiversaciones. Dice la presidenta Bachelet que la iniciativa legal viene a resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Sin embargo, respecto a la dignidad del que está por nacer, no se refiere de manera alguna, como si no hubiese un ser humano en el vientre de la madre, como si fuese una cosa fácil de desechar sin derecho alguno. Este gobierno olvida burdamente que la propia Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile, señala expresamente en su preámbulo que el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones antes y después de nacido, reconociéndole la dignidad humana al que está por nacer. Es más, la Convención profundiza su protección y dice en su artículo 6º que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Pero nada de esto a la presidenta Bachelet le importa, porque cree que el problema del aborto es simplemente una cuestión de la mujer y de nadie más. Se afirma que simplemente se viene a despenalizar el aborto en las 3 causales. Sin embargo, esto es absolutamente falso. El proyecto lo legaliza, es decir, establece la acción de terminar con la vida de un ser inocente como un supuesto derecho de la mujer a través de legítimas prestaciones de salud, financiando los abortos con recursos de todas y todos los chilenos. El aborto planteado por este gobierno además discrimina profundamente. En primer lugar, hace una aberrante distinción entre los niños que están gravemente enfermos y los que están sanos, arrogándose el derecho de decidir cuáles pueden vivir y cuáles no, olvidándose por completo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe expresamente toda discriminación basada en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de un ser humano, considerándolo como una vulneración grave a los derechos humanos. Así comenzó España el año 82 y hoy tiene la tasa más baja con niños con síndrome de Down porque simplemente los abortaron. Por otro lado, francamente, es inaceptable que un ser humano se le condene a muerte por el brutal crimen de su progenitor, si ni siquiera el violador tiene pena de muerte y a un ser inocente se le está privando por completo del derecho más básico que tiene todo ser humano, que es el derecho a la vida. ¿Alguien sensatamente podría entender tamaña injusticia? La presidenta Bachelet con este proyecto discrimina brutalmente a los niños por nacer dependiendo del origen de su concepción, violentando sin límites la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual, para asegurar el goce de los derechos a todo niño, incluido al que está por nacer, prohíbe expresamente toda distinción en alguna condición del padre, como es el caso del violador. Los niños son seres humanos independientes totalmente de la acción de sus progenitores y tienen una dignidad intrínseca, como tales que se debe respetar en todo momento y lugar. Es inexplicable y discriminatorio, junto con establecer el derecho al aborto, que este proyecto permita únicamente la objeción de conciencia para los médicos. ¿Acaso las enfermeras, las matronas, las arsenaleras u otras personas que sean requeridas para un aborto no tienen derecho a su objeción fundada en la libertad de conciencia? ¿Prima más la libertad de conciencia del médico que de las otras personas? Por último, señor presidente, se nos presenta a última hora una simple indicación de asesoramiento disfrazada de acompañamiento, que de protección integral de la maternidad no tiene nada. Hay que decirlo con toda fuerza, el gobierno nunca pensó realmente un acompañamiento como una opción para las mujeres con embarazo vulnerable. Es una falta de respeto y, por cierto, de empatía para la dignidad de la mujer violada pensar que con 10 sesiones psicológicas
va a superar no solo el trauma de la violación, sino también el aborto de su hijo. Es una precariedad máxima pensar que con 50.000 pesos mensuales, una mujer cuyo hijo por nacer le queda poco de vida va a tener una recuperación exitosa. Es un total fracaso que el Estado no tenga un programa especializado de acompañamiento y protección integral al embarazo vulnerable de manera de superar su dramática experiencia. El asesoramiento simplemente es una cortina de humo para tranquilizar algunas conciencias, pero que de acompañamiento y de real no tiene absolutamente nada. Señor presidente, estamos en un momento crucial para poder revertir en democracia la decisión más atentatoria contra la dignidad del que está por nacer y de la mujer embarazada, el aborto. Por eso le hago un llamado a todas y todos quienes aspiramos a una sociedad que se base en la dignidad humana como valor fundamental, a rechazar totalmente este proyecto. Por eso, con toda convicción, presidente, voy a votar que no. Gracias, presidente. En el tiempo de la bancada independiente de Evópoli, el diputado Felipe